Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Prepárense para una inmersión profunda, un viaje que va más allá de las postales turísticas, una odisea por las venas latentes de una ciudad que palpita con milenios de historia y cultura. Hoy, la promesa es grande, desvelar los secretos mejor guardados de Estambul, no a través de guías convencionales, sino directamente de la fuente, de alguien que no solo conoce cada callejón y cada aroma, sino que ha sentido el pulso de esta metrópoli en su propia piel. Prepárense para una aventura que los transportará directamente a las calles vibrantes y llenas de misterio de una de las ciudades más fascinantes del mundo. ¿Están listos para una aventura que les hará ver Estambul con otros ojos? Porque hoy vamos a sumergirnos en los rincones menos explorados, las anécdotas más jugosas y las curiosidades que solo un verdadero conocedor puede compartir. Y para hacerlo tenemos el privilegio de contar con la perspectiva única de alguien que ha recorrido estas mismas calles, ha sentido la energía de esta metrópoli milenaria y además ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma incomparable. Sí, han oído bien. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, le den a la campanita para no perderse nada y preparen sus sentidos, porque esto se va a poner muy interesante. Estambul, esa ciudad que desafía la geografía al unir dos continentes, ese crisol donde imperios nacieron y cayeron, donde culturas se entrelazaron de maneras que pocas ciudades en el planeta pueden presumir de su complejidad y riqueza. Pero, ¿qué hay más allá de los monumentos icónicos que adornan cada postal, de las cúpulas imponentes y los minaretes esbeltos que todos conocemos? ¿Qué historias se esconden en esos callejones estrechos y perfumados, en los patios silenciosos y en los rostros anónimos que desfilan por sus plazas? Pues bien, en una entrevista exclusiva y profundamente personal, tuvimos la inmensa oportunidad de sentarnos a charlar con nada más y nada menos que Can Yaman. Sí, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento global, ese actor que ha cautivado a millones con su talento y su presencia magnética. En esta conversación, Can no solo compartió fragmentos íntimos de su vida y su profunda conexión con su tierra natal, Turquía, sino que se abrió de par en par sobre sus lugares favoritos en Estambul, esos rincones que él considera verdaderos tesoros, lejos del bullicio turístico masificado, esos espacios donde la ciudad revela su alma más auténtica. Imaginen esto por un momento, Can Yaman, no en un set de filmación, sino caminando con una naturalidad asombrosa por un mercado local menos conocido, quizás intercambiando unas palabras con un vendedor de especias cuyo negocio ha pasado de generación en generación. O tal vez saboreando un té caliente en una pequeña cafetería que tiene historias que contar desde hace décadas, donde las paredes parecen susurrar los ecos del pasado. Él nos ha revelado que hay zonas de Estambul que guardan una esencia pura, un alma que a veces se pierde entre la vorágine de los turistas. Por ejemplo, nos habló de un barrio específico, del que no vamos a revelar el nombre todavía, hay que mantener un poco de misterio, ¿verdad? Pero que se caracteriza por sus casas históricas de madera, esas estructuras arquitectónicas que parecen sacadas directamente de una novela otomana, fachadas que evocan la opulencia y el encanto de épocas pasadas y donde, para él, el tiempo parece haberse detenido. Él describió con una emoción palpable la sensación de pasear por allí al atardecer, cuando la luz dorada del sol poniente se filtra entre los edificios, bañando las fachadas con un resplandor cálido y mágico, y el murmullo apacible de la vida cotidiana crea una banda sonora única, melancólica y vibrante a la vez. No se trata solo de la arquitectura, nos enfatizó, sino de la gente, de los pequeños negocios familiares que llevan generaciones sirviendo a sus vecinos con una dedicación admirable, de la autenticidad que se respira en cada esquina, en cada mirada de complicidad entre los habitantes. Es en estos lugares, lejos de las multitudes, donde Can siente que realmente se conecta con el espíritu indomable de Estambul, donde puede observar la vida real de la ciudad, sin filtros, en su estado más puro. Y hablando de sabores, porque Estambul es, sin lugar a dudas, un festín para los sentidos, un tapiz de aromas y gustos que conquistan el paladar, Can también nos reveló sus lugares predilectos para comer. Y aquí es donde la magia se intensifica, porque no se trata de los restaurantes de lujo que aparecen en todas las guías turísticas, esos lugares impecables pero a menudo impersonales. No, Can nos llevó de la mano hacia esos sitios pequeños, a menudo escondidos a simple vista, donde la comida es casera, preparada con amor y tradición, deliciosa en su máxima expresión y sobre todo, cargada de significado. Nos mencionó con una sonrisa un pequeño puesto de simit, ese icónico panecillo turco circular, cubierto de semillas de sésamo tostado, que para él es el desayuno perfecto, la manera ideal de empezar el día. Y lo especial de este simit es que solo se encuentra, según él, en un lugar muy específico del vibrante barrio de Katki.
No es solo el sabor, nos explicó, sino todo el ritual, la experiencia de comprarlo, la conversación breve y amable con el vendedor, la sensación de ser parte de algo genuino, de una tradición local. Es ese toque humano el que transforma un simple pan en una experiencia memorable. Y cómo podríamos hablar de Estambul sin mencionar el balk ekmek, ese delicioso bocadillo de pescado a la parrilla que se vende a orillas del Bósforo, con las gaviotas revoloteando y el aroma del mar presente. Pero Khan nos indicó uno en particular, un lugar que, según él, es frecuentado por los estambulíes de toda la vida, aquellos que conocen los verdaderos secretos de la ciudad. Un lugar donde el pescado es fresquísimo, recién salido del Bósforo, y la vista del estrecho con su constante ir y venir de barcos, es simplemente espectacular. Es esa combinación perfecta de sabor exquisito, ambiente auténtico y la historia que envuelve cada plato lo que hace que estos lugares sean tan especiales para él, verdaderos santuarios gastronómicos. Pero Estambul no es solo historia milenaria y una gastronomía que deleita, también es un hervidero de arte, un epicentro cultural que late con fuerza, y Khan nos compartió su pasión por ciertos espacios que quizás no estén en los itinerarios turísticos más convencionales, esos lugares que a menudo pasan desapercibidos para el ojo no entrenado. Él nos habló con entusiasmo sobre galerías de arte independientes, pequeños teatros alternativos donde se presentan obras vanguardistas y emocionantes, y talleres de artesanos donde se sigue practicando la artesanía tradicional con una dedicación admirable, un legado vivo de oficios ancestrales. Mencionó un lugar en particular que le fascina, un antiguo hammam, de esos con siglos de historia, que ha sido inteligentemente reconvertido en un centro cultural. En sus salas, ahora resonantes con ecos de arte contemporáneo, se exhiben obras de artistas emergentes, a menudo desconocidos para el gran público, y a veces se celebran conciertos íntimos que llenan el espacio de una atmósfera mágica. La atmósfera de ese lugar, según él, es hipnótica, una fusión perfecta de lo antiguo y lo nuevo, de la tradición que se respeta y la vanguardia que se abraza. Es precisamente este tipo de descubrimientos, los que nos invitan a ir más allá de lo obvio, los que enriquecen verdaderamente la experiencia de visitar una ciudad, ¿no creen? Esos momentos en los que te sientes como un verdadero explorador, desenterrando tesoros ocultos que te conectan con la esencia más profunda del lugar. Y claro, ¿cómo podíamos dejar de hablar de la conexión visceral de Khan con la ciudad, de cómo Estambul ha moldeado su vida y su carrera de una manera tan profunda? Él compartió anécdotas conmovedoras de su infancia, de los veranos que pasaba en la ciudad, de los recuerdos vívidos que tiene de sus calles, de sus plazas y sobre todo, de su gente. Nos confesó que cada vez que regresa a Estambul, siente una energía especial, una especie de renacimiento, como si la ciudad lo acogiera de nuevo en sus brazos. La ciudad tiene una forma única de inspirar, de sacudirte suavemente y recordarte quién eres y de dónde vienes, de anclarte en tus raíces. Él mencionó que muchos de los personajes que ha interpretado, a pesar de sus diversas historias y personalidades, llevan consigo, de alguna manera, la esencia de Estambul, esa mezcla única de pasión desbordante, melancolía introspectiva y una resiliencia inquebrantable que caracteriza a esta ciudad y a su gente forjada a través de siglos de historia y transformaciones. Un detalle que nos pareció especialmente conmovedor, y que revela una faceta muy humana y reflexiva de Khan Yaman, fue su descripción de los momentos de soledad que él busca y valora en Estambul. A pesar de ser una figura pública globalmente reconocida, Khan Yaman nos explicó que valora enormemente esos instantes de tranquilidad en los que puede perderse entre la multitud, simplemente observar a la gente pasar, cada uno con su propia historia en los ojos, o sentarse a la orilla del Bósforo a contemplar el hipnótico ir y venir de los barcos, una danza constante sobre las aguas que reflejan el cielo cambiante. Él describió un rincón específico, una pequeña terraza con unas vistas privilegiadas a la imponente mezquita azul, un lugar donde suele ir a pensar, a recargar energías, a desconectar del ruido del mundo y a simplemente ser él mismo. Es en esos momentos de profunda introspección, rodeado de la majestuosidad serena de la ciudad, donde encuentra la paz interior y la inspiración que necesita para seguir adelante, para crear, para conectar con su esencia más profunda. Además, Ann nos regaló un consejo muy valioso, una guía práctica y espiritual para todos aquellos que planean visitar Estambul por primera vez o para aquellos que ya la han visitado y desean redescubrirla con una mirada fresca. Él nos animó con una sinceridad inspiradora, a salirnos de nuestro camino preestablecido, a dejarnos llevar por la curiosidad, a atrevernos a entablar conversación con los locales, a preguntar, a escuchar sus historias, a probar cosas nuevas, aunque al principio nos parezcan un poco extrañas o fuera de nuestra zona de confort. Nos dijo con una convicción que resonó en toda la sala, que la verdadera magia de Estambul reside en su gente, en su hospitalidad incondicional, en su generosidad de espíritu.
Y que solo abriendo nuestro corazón y nuestra mente a lo inesperado, a lo auténtico, podremos descubrir los secretos más profundos que esta ciudad ancestral y vibrante nos quiere revelar. Entonces, ¿cuáles son esos secretos que Kanyaman nos ha compartido hoy? Son esos lugares donde la autenticidad se palpa en cada rincón, donde los sabores cuentan historias ancestrales, donde el arte se fusiona de manera sublime con la tradición y donde la propia ciudad parece susurrarte sus secretos más íntimos al oído. Son esos rincones que te invitan a detenerte, a respirar profundo, a absorber la energía de una metrópoli que ha sido cuna de innumerables civilizaciones y que sigue vibrando con una vida propia, palpitante y fascinante. No se trata solo de visitar monumentos famosos, sino de vivir la ciudad, de experimentarla verdaderamente a través de los ojos de alguien que la ama profundamente, que la conoce íntimamente. Hemos viajado hoy a través de las palabras de Kanyaman, recorriendo calles que quizás nunca antes habíamos imaginado, probando sabores que nos han hecho salivar solo de escucharlos, y sintiendo la magia de Estambul de una manera más íntima, personal y conmovedora. Ha sido un recorrido lleno de emociones, de descubrimientos fascinantes y de esa chispa de intriga que tanto nos encanta compartir con ustedes. Y con esto, queridos exploradores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta increíble conversación con Kanyaman y de los tesoros de conocimiento que ha compartido sobre su amada Estambul. Ha sido un verdadero placer y un honor traerles esta perspectiva tan especial, tan cercana y tan reveladora. Ahora, la pregunta es para ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta inmersión en los secretos de Estambul? ¿Hay algún secreto de esta ciudad que ustedes conozcan y que les gustaría compartir con nosotros? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si han disfrutado de este viaje virtual, de estas revelaciones de Kan y de la magia de Estambul, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad que les encante y les inspire. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con aquellos que también aman viajar, las historias cautivadoras y por supuesto, a Kanyaman. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad de exploradores apasionados por las historias y los viajes. Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de aventuras y descubrimientos. Nos vemos muy pronto con más historias, más viajes y más momentos inolvidables. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta aventura. Hasta la próxima.